Amén. Vamos a estar hablando hoy acerca del Proverbios capítulo 4 en el verso 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Nuevamente leamos. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Quiero leerles otra versión, una versión un poco más actual, que dice, adquiere sabiduría. Dice, la sabiduría es lo primero. Dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Y miren, Dios a nosotros siempre y en todo momento nos anima. Si nosotros leemos todo el libro de Proverbios, y creo que a través de toda la palabra de Dios, Dios nos anima, nos desafía, nos anima siempre a buscar sabiduría, a buscar esa sabiduría de Dios en todas las cosas. Creo que si nosotros pudiéramos tener la sabiduría en nuestra familia, en nuestros negocios, creo que eso nos ahorraría muchos problemas a nosotros. Creo que cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios en nosotros, eso nos ahorraría dinero, nos ahorraría tiempo, nos ahorraría calamidades, nos ahorraría frustraciones, nos ahorraría fracasos financieros, fracasos familiares, fracasos matrimoniales. Siempre de una u otra manera nosotros nos hemos visto con ese concepto de sabiduría de una u otra manera que digamos que ha sido equivocada o ha sido errónea en lo que todos nosotros de una u otra manera vemos en nuestro andar diario, porque nosotros pensamos que tener sabiduría, aún en Dios creemos que ser una persona sabia es una persona que todo lo sabe. Es ser una persona que da buenos consejos. Uno dice, wow, qué persona tan sabia porque da buenos consejos. O que es una persona que habla cosas profundas. Y que de una u otra manera cuando habla, hay digamos como esa erudición en cuanto a hablar cosas rebuscadas y con lenguajes sacados de libros. Y pensamos que eso es sabiduría. Aún en Dios, nosotros a veces pensamos cuando una persona nos aconseja y decimos, wow, qué persona tan sabia. Y no es así, es decir, sí hace parte del concepto y hace parte, digamos, del todo de la sabiduría. Pero no es realmente lo que Dios dice en su palabra, que significa profundamente la palabra sabiduría, y lo que Dios a través de los proverbios y a través de la palabra de Dios nos muestra realmente qué es la sabiduría y cómo nosotros debemos alcanzarla. Porque la sabiduría no es algo que se le ha dado a algunos pocos. A veces nosotros pensamos que tener sabiduría es solamente para aquellas personas que son escogidas y que son ciertos ermitaños que viven estudiando y que viven de una u otra manera en oración continua de 8 o 10 horas postrados ante la presencia de Dios en el lugar secreto, y solo a aquellas personas se les da esa sabiduría en la cual pueden brillar en ciertas ocasiones. Pero la sabiduría o el término de la sabiduría, lo que quiero enseñarles por el poder del Espíritu Santo en esta noche, no es el concepto que nosotros vemos en la palabra de Dios solamente. A veces nosotros nos hemos quedado con el concepto de Proverbios capítulo 1 en el verso 7, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y a muchas personas hablando o enseñándoles de una u otra me dicen eso, ¿no? Pastor, el principio o la sabiduría es temer a Dios, tener temor de Dios. Y pueda que sí, vuelvo y les digo, no contradigo ese concepto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que ir un poco más profundo y no quedarnos simplemente con ese concepto, digamos, de la superficie de lo que es sabiduría. Porque aun si nosotros decimos que queremos sabiduría,
Aún muchos de nosotros no caminamos en el temor de Dios. Aún muchos de nosotros no alcanzamos a tener esa vida en el temor de Dios suficiente. Y por eso muchas veces nosotros nos equivocamos en tantas cosas. Como les decía, cuántos errores, cuántas equivocaciones nos ahorraríamos nosotros, cuántos fracasos nos ahorraríamos nosotros si tuviéramos la sabiduría y tuviéramos ese conocimiento de parte de Dios acerca de las cosas. Y a veces nosotros en nuestra vida como creyentes tenemos muchas cosas importantes. Conceptos como la oración, conceptos como muchas veces la palabra, la guerra espiritual, pero la sabiduría es un tema que no es tan relevante para el pueblo de Dios, que no es tan importante, que no me genera como ese feeling, digámoslo así. Porque de una u otra manera creemos que la sabiduría es, como les digo, es algo que no podemos alcanzar fácilmente. O que es algo solamente para algunas personas en el pueblo de Dios. O pensamos que solamente aquellas personas que se han dedicado a estudiar la palabra, el ministerio, o que personas, maestros, eruditos en muchas áreas, son personas que podemos llamar nosotros sabias. Y no es así. La palabra de Dios nos quiere llevar mucho más allá para que nosotros podamos comprender la importancia de por qué el proverbista y por qué Dios de una u otra manera, en Proverbios 4, el capítulo 4, en el verso 7, nos insta, nos motiva a que nosotros, dice aquí la palabra, busquemos sabiduría. Y dice aquí, en esta versión que tengo acá, dice la sabiduría es lo primero. Es lo primero. Dice, adquiere sabiduría. Es como un llamado que el proverbista nos hace de una manera con inquietud, con afán, a que nosotros podamos darle prioridad a lo que debemos darle prioridad. Y él lo dice como con esa insistencia y en signos de admiración que tenemos en esa versión de Proverbios 4:7. Dice, adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Aquí nosotros en nuestra versión Reina Valera dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Es decir, que de una u otra manera el proverbista lo que nos está diciendo es que no hay otra cosa más importante que el ser humano debe buscar que tener la sabiduría. Que ser personas sabias, ser personas que tomamos las decisiones no por lo que nuestras emociones, por nuestros pálpitos o por nuestras corazonadas nos lleven a tomar. Muchas personas se han dejado guiar por su corazón, por las corazonadas, por los sentires, y tomamos decisiones completamente equivocadas. Creo que de una o de otra manera, todos en algún momento nos ha faltado sabiduría para tomar decisiones. Muchas veces esa sabiduría nos ha llevado a nosotros a tener éxito en cosas, o también lo contrario, el ser necios, el tener esa falta de sabiduría nos ha llevado a fracasos en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros negocios. A veces puede más el consejo de una persona a nuestro lado, un amigo, una amiga, que el buscar nosotros sabiamente lo que debemos hacer en nuestros corazones y qué camino nosotros debemos andar. Si hay algo que nosotros como creyentes nos determina muchas veces es la duda. Y no hablo de la duda de no creer, sino la duda de saber qué camino debo tomar en mi vida. ¿Qué decisión debo tomar?
si lo que voy a hacer realmente es beneficioso y trae la bendición de Dios a mi vida, o realmente en algún momento esa mala decisión me va a traer consecuencias. El saber con quién me caso. Si yo voy a elegir a una persona, debo hacerlo con sabiduría, no por emociones. La palabra del Señor dice que el corazón del hombre es engañoso más que cualquier otra cosa. De una u otra manera, si nosotros confiamos en nuestros instintos, si tú confías en tus emociones, si tú confías en lo que tú crees por experiencia, porque ese es otro factor, que a veces nosotros creemos tener la experiencia en nuestra vida para poder tomar una decisión basado en nuestro propio conocimiento. A veces sí, a veces las cosas funcionan, pero a veces las cosas no funcionan. Es necesario que nosotros aprendamos a tener sabiduría en nuestras vidas. Uno, cuando lee Proverbios 4:7, cuando el proverbista dice, la sabiduría es lo primero. Y después dice ahí, por encima de todas tus posesiones, que dice aquí nuestra versión. Y en la otra dice, por sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Yo puedo entender hoy que nosotros tenemos que evaluar nuestras prioridades. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Por eso aquí el proverbista dice, por encima de tus posesiones está la sabiduría, está el adquirir sabiduría. Y en esta otra versión dice, por encima de todas las cosas, busca la sabiduría. Cuán importante es que nosotros tengamos prioridades en nuestra vida. Y que nosotros como creyentes podamos establecer prioridades en nosotros. Es decir, que nosotros tengamos prioridades en todas las cosas que nosotros hacemos. A veces le damos más importancia al trabajo, a veces le damos más importancia a nuestro hogar, a veces le damos más importancia a otras cosas, pero siempre a veces tendemos nosotros a dejar la sabiduría o a dejar aquellas cosas que pertenecen a Dios de últimas. Y el proverbista lo dice, es decir, miren, cuando yo estudiaba esta palabra, yo entendía que la clave del éxito de nosotros está puesta en la palabra de Dios. Si nosotros vamos a cualquier librería actual, vamos a encontrar libros de superación. Vamos a encontrar libros de cómo nosotros alcanzar el éxito en nuestras vidas. Hay mentores, coach, hay oradores, influenciadores, líderes que de una u otra manera siempre nos están diciendo cómo lograr el éxito. Y eso es lo que el mundo a ti te vende. El mundo a ti te vende el cómo lograr tener éxito en tu vida. Si tú ves en los canales de YouTube, la gran mayoría es cómo hacer las cosas. Cómo tener éxito en algo. Cómo tener éxito en tu empresa. Cómo tener éxito en tu matrimonio. Y hay consejeros y hay personas que de una u otra manera te van a decir cómo lograr las cosas. Pero la palabra del Señor nos enseña todo. En la palabra de Dios está cómo manejar un matrimonio para que no fracase. Cómo manejar tu negocio. Cómo manejar tus finanzas. Cómo guiar a tus hijos en tiempos difíciles. Cómo ser sanados. Cómo ser liberados. Cómo encontrar salvación y vida eterna. El asunto es que muchos de nosotros dejamos ese conocimiento de Dios a un lado para darle prioridad a otras cosas. A veces nosotros creemos que las cosas de Dios son algo en lo cual nosotros debemos aquietar nuestra conciencia. Entonces,
trabajamos, nos esforzamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, y le dedicamos un pedacito de nuestra vida a Dios. Y ya con eso sentimos que estamos tranquilos. A veces nosotros los creyentes criticamos la religiosidad. Criticamos ese costumbrismo. Ese, como dicen, el que peca, reza empata. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que cuando podemos nosotros dar la prioridad a las cosas que son importantes para Dios primero, todo lo demás comienza a ponerse en orden en nuestra vida. Hay personas que gastan dinero, que gastan millones en poder poner en orden su vida. Hay personas que pagan miles de dólares para poder contratar a una persona o pagar un curso que me ponga en orden mis finanzas, que me ponga en orden mi vida. Pero la palabra del Señor nos dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. La prioridad de nuestra vida debe estar allí, en buscar sabiduría. En buscar esa sabiduría y poder yo, como ser humano y como hijo de Dios, poder colocar las prioridades correctas en mi vida. Hay personas que nada les funciona, absolutamente nada les funciona. Porque se han pasado toda su vida haciendo lo que creen, haciendo lo que ellos piensan que deben hacer en su vida. Y dejan una estela llena de fracasos, llena de historias inconclusas, de cabos sueltos en su vida. Porque hemos actuado sin sabiduría. Y comenzamos porque el ser humano es así, que cuando fracasa, busca culpables. Cuando fracasa en alguna situación, comienza a buscar el culpable en un lugar o en otro. La necedad de nosotros muchas veces nos lleva a estar, digamos que, renegando por lo que no fue o por lo que hemos fracasado en nuestra vida. Pero Dios de una u otra manera nos muestra el camino y es lo que nosotros vemos aquí en Proverbios. Y es que el proverbista nos dice a nosotros, busquen primero la sabiduría, por encima de cualquier otra cosa. Por encima de cualquier otra cosa, busca la sabiduría. Por encima de tus posesiones, por encima de tu trabajo, de tus estudios, busca sabiduría. Si nosotros vemos en la palabra de Dios hombres como José, hombres como Noé, como Abraham, hombres como Nehemías, aquel que restaura los muros de Jerusalén, hombres como Daniel, como David, a pesar de sus errores, fueron hombres que encontraron la sabiduría y pudieron de una o de otra manera lograr el propósito de Dios en sus vidas. No se necesita ser un erudito bíblico. No se necesita ser una persona que dure horas y horas postrado en el cuarto secreto. La sabiduría está abierta a todos. No hay ningún requisito o 10 pasos para lograr la sabiduría. La sabiduría es accesible para nosotros y te aseguro que a ti y a mí tener sabiduría nos va a ahorrar muchas cosas. Tener sabiduría nos va a ahorrar muchos problemas. Nos va a ayudar a que nosotros podamos tomar decisiones correctas en nuestra vida.
que nosotros podamos tomar decisiones sabias y vivir una vida en sabiduría, que eso es lo más importante. Cuando yo leía Proverbios 4:7, puedo compararlo. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es que el Señor contradiga, y allá vamos. Lo primero que el Señor Jesucristo exhorta a la gente es a que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el proverbista dice: busca primero la sabiduría. Es decir, cuando el Señor Jesucristo le manda a la gente: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. El Señor Jesucristo allá en Marcos capítulo 1, en el verso 15, el Señor Jesucristo dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús mismo se declara así como el que el reino de Dios ha descendido a nuestras vidas. El reino de Dios se ha acercado. Jesús se identifica a sí mismo como el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo llega y predica, comienza su predicación, comienza a hablarlo de esa forma. El reino de Dios se ha acercado. Y en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente ¿qué? El reino de los cielos. El reino de Dios y su justicia. Es decir, que el reino de Dios está en Cristo Jesús. Por lo cual lo que el Señor nos está diciendo es que cuando nosotros lo buscamos a Él, buscamos su gracia, su presencia en nuestras vidas, todo lo demás se convierte en una añadidura. Y si nosotros conectamos Proverbios con Mateo, significa que Mateo y Proverbios están hablando de la misma persona. Es decir, que buscar la sabiduría no es que tú te metas a leer libros. Buscar la sabiduría no es que seas una persona docta y llena de conocimiento en tu vida. Tener sabiduría es buscar a la persona de Jesucristo. Es buscar al Señor Jesucristo con todo tu corazón y con toda tu vida. Eso es. Cuando tú dispones tu vida a buscar al Señor verdaderamente, no de una forma religiosa y superficial, sino de verdad de tu corazón, poder buscar ese reino de Dios, buscar al Señor Jesucristo y su justicia. Miren que el Señor Jesús en Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Es decir, que tú puedas comprender lo que Dios quiere hacer o el plan de Dios para la humanidad, pero que tú también puedas entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por ti, que es donde se estipula la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es la venganza de Dios, porque muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado de justicia. Y es que Dios es justo y Dios es un Dios que de una u otra manera paga por lo que yo hago. Pero la justicia de Dios está en Cristo. Es decir, que todo el pago de mis pecados y el pago de mi castigo fue sobre Cristo. Eso es lo que Dios me llama, eso es lo que Jesús nos llama allí en el Sermón del Monte, en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Es decir, que mi vida como creyente debe estar en una continua búsqueda de Cristo, en una continua búsqueda de Dios en mi vida. La sabiduría no es que seas una persona experta, un buen consejero.
Eso hace parte de tener sabiduría. Pero una persona que da consejos no es sabia. Hablaba alguna vez con un psiquiatra y me decía, a veces los psicólogos, a veces los psiquiatras que recetan, que aconsejan, están peor que sus pacientes. El mundo no nos puede brindar a nosotros lo que Cristo sí puede darnos a nosotros. El mundo busca herramientas humanas para sacar adelante al ser humano. Y la palabra del Señor dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Tú necesitas ir a la fuente. Tú necesitas saber cómo manejar tu vida. Estás en un momento de confusión, estás en un momento de incertidumbre. ¿Estás en una encrucijada en tu vida en este momento? Adquiere sabiduría. Pero adquirir sabiduría es buscar al Señor Jesús. Es conocer al Señor Jesucristo. Y quiero comprobarles lo que le estoy diciendo. Y está en Colosenses capítulo 2, en el verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo está allí hablando del Señor Jesucristo. Y dice ahí en el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es en el Señor Jesucristo que nosotros podemos encontrar todos, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No busques en el lugar equivocado. Ser una persona que puede vivir una vida con sabiduría no es una persona simplemente que tenga gran conocimiento o que hable de una manera profunda o que tenga experiencia en su vida. A veces decimos, no, es que yo he vivido mucho y tengo experiencia para aconsejar. Eso no es sabiduría. Eso es simplemente que en tu vida has tenido experiencias y puedes mostrarle a otros qué hacer o qué no hacer ante cierta situación. Pero ese consejo no va a determinar el éxito o el fracaso. No lo sabemos. Pero la palabra del Señor dice aquí en Colosenses, en el capítulo 2, verso 3, dice la palabra que la sabiduría nos es revelada en Cristo Jesús. En la otra versión actualizada de la palabra dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús está el secreto de la sabiduría. Allí está, en que tú conozcas al Señor Jesús, en que tú puedas abrir tu corazón al Señor Jesús para que entre a tu vida. En creer en ese reino de Dios y en esa justicia que Él, a través de su muerte, a través de su resurrección y ascensión, te dio victoria. Otra cosa es el conocimiento. Hay que estudiar, claro, hay que leer, claro, pero eso no te va a proveer sabiduría, porque la sabiduría es algo que proviene de Dios. La sabiduría no proviene de un libro. Proviene, claro, de estudiar la palabra, de leer la palabra de Dios, pero ningún otro libro te va a dar sabiduría. Tu experiencia no te va a dar sabiduría. El dar consejos o recibir consejos no te va a dar sabiduría. La sabiduría viene cuando, dice aquí la palabra, encuentras los tesoros escondidos que están en Cristo Jesús, que es la esencia de la sabiduría. Si tú lees Proverbios capítulo 8, especifica y describe que la sabiduría no es algo mágico. La sabiduría está en Cristo. Porque dice la palabra ahí en Proverbios 8 que antes dice que la sabiduría estuvo en el momento de la creación. Tú y yo necesitamos sabiduría. Tú y yo necesitamos aprender
a tener esa sabiduría para nosotros poder vivir una vida como creyentes. Por eso el proverbista en Proverbios 4:7 insiste que es primero la sabiduría. Y necesitamos ser creyentes sabios en una época, en un tiempo de necios. Necesitamos resplandecer como antorchas en medio de la oscuridad. Necesitamos ser sal para la tierra. Por eso la palabra, el Señor dice, somos la sal de la tierra. Un hombre o una mujer que tienen sabiduría serán luz. Un hombre o una mujer que tengan sabiduría serán sal. Un hombre o una mujer que tengan sabiduría harán la diferencia. Estamos en un mundo de necedad. En un mundo que por más de que a veces le digamos a las personas, mira, vas por el camino equivocado, por el solo hecho de llevarnos la contraria, prefieren seguir sabiendo el peligro y sabiendo las consecuencias que puede traer seguir en ese camino. Estamos en un mundo de necios y necesitamos como creyentes ser luz. Necesitamos como creyentes vivir una vida sabia en nuestro hogar, en nuestras finanzas, en nuestros matrimonios, en nuestros negocios. Hay personas que van a la iglesia, reciben la palabra, pero en los negocios no te metas, Dios. Los negocios yo los manejo. Yo soy el que sé hacer negocios. Yo oro y leo la Biblia, pero Dios, déjame hacer los negocios a mi manera. Déjame que yo haga las cosas a mi forma. Yo he estudiado, yo soy experto, soy experta. Y yo sé cómo hacerlo. Pero en algún momento tú has invitado al Señor Jesús para que Él tome el control de tu trabajo. ¿Has invitado al Señor Jesús para que tú le puedas entregar tus talentos? Para que tú puedas entregarle tus clientes, tu conocimiento. Tal vez todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy en tu trabajo ha sido en tus fuerzas. Ha sido algo en lo cual tú, en tu propia experiencia, le has entregado. Tal vez tu matrimonio. Tal vez tú manejas el matrimonio por lo que tú crees. Por las costumbres que tuviste en tu papá, en tu mamá, y lo estás reproduciendo en tu esposa, en tus hijos. A veces lo único que tenemos nosotros para traer y para poder nosotros establecer la armonía de un hogar es lo que aprendimos de nuestros padres. Y es así. Siempre vamos a encontrar dos posibilidades. Cuando de pronto tuvimos un padre, tuvimos una madre que o no nos dio amor o que de pronto nos corrigieron con violencia muchas veces, pues es fácil para nosotros o reproducir lo contrario o reproducir lo que nosotros vivimos. Hay personas que les cuesta relacionarse con Dios porque tuvieron un padre difícil o porque no hubo un padre o estuvo ausente durante su vida. Y a veces las herramientas y el material con el que construimos nuestra vida está hecho de los fracasos de otros. A veces lo que construimos con nuestro hogar está pegado con todas las experiencias desafortunadas que vivimos en nuestras familias o que vivimos nosotros personalmente, y con eso nosotros tratamos de mantener en firme o mantener sin que se destruya nuestra casa. A veces los materiales que nosotros usamos para poder nosotros levantar nuestras finanzas no es otra cosa de lo que de una u otra manera hemos aprendido en la vida.
Pero Dios quiere hacer parte de tu vida. Dios quiere hacer parte de tus finanzas, de tu familia. Dios quiere que tú le puedas pedir sabiduría para manejar tus negocios, para manejar tu hogar, para manejar a tus hijos. Tú no puedes, de una u otra forma, permitir que en ti esté el concepto de que cada uno mire a ver qué hace con su vida. O mira a ver, cada uno responde por su vida. Porque Dios lo que quiere es que tú puedas tener una vida en sabiduría. Si estás en Cristo, Dios te dice, adquiere sabiduría. Busca el reino de Dios primero. Conoce a Dios. Conoce a Jesús en tu vida. A veces corremos detrás de los problemas. A veces corremos detrás de las finanzas, de las facturas, de las tarjetas de crédito para pagarlas, de los créditos que has abierto. Buscas cómo tu hogar se mantiene a flote. ¿Cómo logras poder cumplir financieramente tu mes, pagando lo necesario? Dios quiere darte sabiduría para manejar tus finanzas. Dios quiere darte sabiduría para que tu hogar dé fruto. Y es importante que nosotros como creyentes podamos empezar a tener como prioridad de nuestra oración el pedir sabiduría. Señor, enséñame a ser un hijo tuyo sabio. Enséñame, Señor, a manejar mi hogar con tu sabiduría, no con mi experiencia, no con mi conocimiento, sino con el tuyo, Señor. Que yo pueda, Señor, ser una persona que viva en esa sabiduría siempre. Pregúntate cuántas cosas hoy, por consecuencia de la falta de sabiduría en tu vida, viviste consecuencias lamentables en tu vida, en tu hogar, en tus finanzas, en tus negocios. Si hubieras tenido sabiduría, si Dios hubiera corregido y hubiera guiado a tu vida, tal vez hoy no habrían pasado, o no, en el pasado hubieran ocurrido cosas que hoy son lamentables para ti. Y sabemos que la gracia de Dios nos sostiene. Y hoy estás aquí escuchando esta palabra. Dios te trajo a este lugar y sé que Dios está hablando a tu corazón. Porque muchas veces esa falta de sabiduría nos ha metido en problemas. Y tú no puedes seguir en tu vida avanzando, generando, como hablábamos, esos cabos sueltos. Ese camino de fracasos, de cosas inconclusas que has dejado en tu vida. Tú necesitas que tu vida comience a tener una estructura en la cual edifiques en Cristo Jesús. Una vida que comience a edificar, a tomar forma, a dar fruto. Pero no planto un día aquí y otro día planto en otro lado. Y otro día en otro lado. Es tiempo de que nosotros podamos echar raíces en Cristo para poder edificar. Pero no edifiques en tu conocimiento. No edifiques con tu experiencia. Edifica con la sabiduría de Dios. Y eso es bien importante. Que tus negocios, tu familia, tus hijos, el cómo ser exitoso en mi vida, provienen de esa sabiduría que solo Dios puede darme. Algunos pensarán, pastor, pero la sabiduría es solamente para las cosas de Dios. No, no es así. José fue un hombre sabio. Y la sabiduría que Dios le dio a José pudo aplicarla para hacer el segundo después de Faraón y poder sacar a Egipto y convertirla en una potencia financiera
en su época. Fue la sabiduría que Dios le dio a José para él poder entender el propósito y el camino. Y Dios no le da a José la sabiduría cuando llega allá a ser el segundo después de Faraón. José fue sabio aún cuando no tenía absolutamente nada. Cuando sus hermanos lo venden a José a los amalecitas, fue un esclavo más. Pero fue sabio, dice la palabra, que Dios estaba con él y había sabiduría en la vida de José. Y aun cuando era la persona que de pronto hacía los quehaceres en la casa de Potifar, pero Dios le dio sabiduría para conducirse de manera correcta, sabia, ante todas las situaciones que él vivía. Fue un hombre sabio. Cuando la mujer de Potifar intentó seducirlo para que él se acostara con ella, José fue un hombre sabio y entendió que ese no era el camino, que tal vez sus instintos, él los podría alimentar y caer con esa mujer. ¿Y qué perdía? Era un esclavo, su familia lo había vendido. Nadie lo veía. Nadie estaba viendo a José. No tenía un futuro asegurado, era un esclavo. Y nosotros sabemos por historia que los que eran esclavos muchas veces morían siendo esclavos. No había otro camino que la esclavitud. Los esclavos a veces entre ellos mismos, entre los mismos esclavos, se casaban, tenían hijos, tenían familia, pero seguían siendo esclavos. ¿Qué objetivo había para José en su vida en ese momento si esta mujer, la esposa de Potifar, lo seduce? ¿Qué perdía? Estaba soltero, estaba joven. Era una oportunidad que la vida le estaba dando. Pero dice la palabra de Dios que José no lo hizo. Que José huyó, porque era un hombre que Dios estaba con él, pero era un hombre sabio. Y sabía que había un propósito que Dios tenía en la vida de José. Y actuó con sabiduría. Y aun cuando esta mujer lo acusa y Potifar lo lleva a la cárcel, pero su integridad siempre estuvo intacta. En la cárcel lo llevan como un preso. Igualmente, no era una cárcel como las que vemos hoy. Eran casi que letrinas, eran cosas horribles las cárceles que habían en ese momento. Pero dice la palabra que Dios estaba con José y Dios le dio sabiduría para ser el segundo, ser la persona que el carcelero pudo entregarle todos los asuntos a José, porque era sabio. La sabiduría no es solamente para que hables de Dios en tu vida. La sabiduría es para que es la herramienta que Dios a nosotros nos ha dado para que nosotros podamos establecer la voluntad de Dios agradable y perfecta en todas las áreas de nuestra vida. Pide sabiduría, dice la palabra. Adquiere sabiduría. Cuando hay sabiduría en mi vida, algo ocurre porque comienza mi vida, se quita digamos que una venda que me tiene en tinieblas y en oscuridad, y puedo tomar las decisiones de manera correcta. Puedo caminar correctamente sabiendo lo que debo y lo que no debo hacer. Porque siempre mis ojos estarán puestos en Jesús. Y esto es maravilloso. ¿Qué es lo contrario a la sabiduría? Algunos me dirían, pastor, lo contrario a la sabiduría es la incredulidad o la ignorancia. Pero la palabra de Dios nos especifica que lo contrario a la sabiduría es la necedad. Y eso lo encontramos en Proverbios 10, en el verso 8 y en muchos versos y versículos de Proverbios. Proverbios 18 dice, 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá.
Y a mí me parecía increíble lo que el Señor me mostraba, porque uno pensaría que lo contrario a la sabiduría sería la ignorancia. Pero lo que la palabra de Dios dice es que lo contrario al hombre sabio es el hombre necio. Dice la palabra que aquí en Proverbios 10, verso 8, dice, el hombre sabio de corazón recibe la palabra. La recibe con sabiduría. La recibe con beneplácito, la recibe con gozo. Pero dice la palabra que el necio de labios caerá. ¿Por qué cae? Porque no recibe la palabra. Y nosotros podemos ver en Proverbios esa diferencia entre el hombre sabio y el hombre necio. O sea que lo contrario a la sabiduría no es la ignorancia, sino la necedad de corazón. Y dice aquí la palabra que el necio menosprecia la palabra de Dios, menosprecia su palabra. Y eso lo hará caer. El necio es un hombre que de una u otra manera siempre será sabio en su propia opinión. Hay personas con las que uno habla y son sabios en su propia opinión. Es lo que ellos digan y punto. No importa las circunstancias, no importa las consecuencias. Es lo que ellos digan y punto. Y por eso uno los ve fracasar en muchas cosas. El hombre necio fracasa porque cree que lo que piensa, que lo que dice, que lo que ve frente a sus ojos es la completa realidad de su vida. La necedad, la terquedad, la falta de sabiduría en muchos, lo único que les hace convencerse es que ellos son la última palabra y ellos están arriba. Y todos los que piensen diferente a él están en una posición inferior a él o a ella. Y aquí la palabra de Dios nos especifica eso. El necio menosprecia la palabra. Puede que tú la escuches, pero la menosprecias. Hay personas en las iglesias que van cada 8 días a la iglesia, reciben la palabra de Dios, pero siguen llevando sus vidas en terquedad, maltratando a su esposa, maltratando a sus hijos, viviendo una vida desenfrenada, una vida irresponsable. Pero Dios nos llama a nosotros hoy a que, como dice aquí en el verso 8, el sabio de corazón recibe la palabra, la recibe. Abre su corazón para que la palabra llegue a lo profundo de su ser. Nosotros vemos hoy una cantidad de personas aún en el pueblo de Dios en necedad. Personas que no tienen posiciones claras y verdaderas, que quieren agradar al mundo y por eso no toman posiciones. Y nosotros debemos aprender como creyentes a tomar posiciones, a mostrar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no puede ser una amalgama, no puede ser una mezcla de cosas bonitas, de historias bonitas, de conceptos maravillosos, mezclados con la sabiduría y con el conocimiento que dice tener el mundo. Como creyentes tenemos que tomar posiciones de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra que es blanco, no es gris. No es una falsa o una equivocada interpretación de la palabra. Y no, yo creo que algunos lo ven blanco, pero si yo me hago desde este punto, eso es como un gris revueltico o un madreperla o un color marfil. No, lo que Dios dice en su palabra es inmutable. Yo no puedo ser una persona que recibo la palabra y comienzo como con unas pinzas a sacar lo que me sirve y lo que no me sirve. Lo que me sirve lo aplico. Lo que Dios me está exigiendo mucho, mejor hagámoslo a un lado. Yo creo que esto era para aquella gente de esa época. Eso no lo podemos aplicar para nosotros hoy. Y eso es equivocado.
El sabio acepta la palabra, vive la palabra. El necio la menosprecia. Menosprecia la palabra, la hace a un lado. Esto no es para mí. Yo ya quemé esa etapa en mi vida. No, lo que Dios quiere hacer es una diferencia entre el sabio y el necio. El sabio abraza la palabra, la obedece, la acepta con beneplácito. El necio la menosprecia. Y eso es bien importante que nosotros podamos vivirlo en nuestras vidas. En Proverbios 18, ahora 18:2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, dice la palabra. Dice aquí que el necio no se complace en el discernimiento, en el conocimiento de Dios, sino que hace alarde de su propia opinión. Su propia opinión, y eso es lo que el sabio, es lo único que el necio hace. Lo único que el necio hace es hacer alarde de su propia opinión, de lo que él piensa que es lo correcto. De lo contrario y lo completamente opuesto es que el sabio acepta la palabra de Dios y entiende que la última palabra la tiene Dios en su vida. No es lo que a mí me parece. No es mi corazonada, no es mi sentir, no es mi pálpito de las cosas, no es mi experiencia. No es el yo creo que hay que hacer esto, no. Es saber y entender que cuando nosotros ponemos delante de Dios nuestra vida y nuestro corazón para buscar al Señor y entregarle todo lo que somos, entonces la sabiduría de Dios viene a mi vida. Entonces yo podré entender no solo lo que yo creo, sino lo que Dios quiere para mí. Porque quiero decirles, hermanos, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Nosotros sí. Cuando yo estaba orando por mi esposa, para que Dios me diera esa mujer maravillosa, yo le oraba así. Yo compartía con alguien en nuestra iglesia el domingo y les decía eso. Yo me puedo equivocar, y yo le oraba al Señor y decía: Señor, yo puedo equivocarme. Tal vez mis ojos, tal vez mis emociones, tal vez mi sentir, tal vez lo que yo pienso que es lo correcto para mí, yo me puedo equivocar, Señor. Pero tú no te equivocas. Tú no te equivocas, Dios. Y oré hasta que Dios trajo la mujer que hoy es mi esposa, y tal como Dios había prometido a mi vida, me trajo una mujer maravillosa. Una mujer con la que hemos podido edificar nuestro ministerio. Hemos podido trabajar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sería si yo me hubiera dejado guiar por mis emociones, por mis sentires, por lo que ven mis ojos solamente frente a mí, y no hubiera actuado con sabiduría? Tal vez no estaría aquí. Si nosotros actuamos con sabiduría, no solamente voy a ser yo el beneficiado, va a ser mi familia la beneficiada, van a ser mis hijos, va a ser mi esposa. No hay nada como un hombre sabio o una mujer sabia que se levante en medio de su casa. No hay nada como un empleado sabio que actúa con sabiduría en todo momento. La sabiduría es esencial para nosotros.